Radio Coyhaique, Canal 4 presentan ¿Cómo están? Bienvenidos a este último programa de Truco Político en Debate, foro de debate que llevamos a ustedes, por supuesto, a través de Radio Coyhaique, 95.3 del dial FM y, por supuesto, también a través de las pantallas de Canal 4 y 41 Roco Televisión. En esta jornada nos acompañan en nuestro estudio 3 candidatos al Senado por nuestra región. Vamos a partir presentándolos para que el público los pueda conocer. Comenzamos con Carlos Chávez, bienvenido. Carlos es candidato independiente al Senado por el partido Todos y es conocido y destacado también por su trayectoria como dirigente gremial del rubro de transporte. Muy bienvenido a este foro de debate. Gracias. También está con nosotros el doctor Eduardo Cruces, médico de nuestra región de vasta trayectoria. Hoy es candidato al Senado por la Democracia Cristiana. Sea usted muy bienvenido a este programa. Muchas gracias, Constanza. Y cerramos este foro con el actual diputado en ejercicio, David Sandoval, de la Unión Demócrata Independiente, quien en esta ocasión espera seguir representando a la región, pero esta vez a través del Senado. Muy bienvenidos a los 3, muchas gracias por acompañarnos esta tarde, y vamos a comenzar con este primer bloque de preguntas. Como les explicaba un poco en esta primera ronda, yo les voy a hacer una pregunta dirigida a cada uno de ustedes. Luego, sus demás compañeros de mesa van a tener el derecho de responder teniendo en consideración la respuesta que se entregó inicialmente, y finalmente al candidato a quien se le dirige la pregunta va a tener también derecho a cerrar respecto de las intervenciones también que hayan realizado sus otros 2 compañeros de mesa. Así que, sin más preámbulo, vamos a lo que nos convoca. Vamos a comenzar con Carlos Chávez. Bueno, nuestra región ostenta una cifra negativa en cuanto a delitos de violencia intrafamiliar, femicidios, abusos sexuales, todos principalmente vinculados al consumo excesivo de alcohol. Se han tomado algunas medidas para aminorar estas cifras, como por ejemplo aumentar el impuesto a los alcoholes y colocar mayores restricciones, sobre todo para la entrega de patentes comerciales de locales que tienen expendio de bebidas alcohólicas. ¿Cuál es su diagnóstico frente a esta situación en nuestra región y qué es lo que propone usted como una eventual solución a este problema desde su eventual llegada al Congreso? Sí, la verdad que estos delitos y violencia intrafamiliar no son una excepción en nuestra región. Esto es un tema generalizado a nivel de país. De hecho, nosotros en un estudio de la Corte Suprema del 2012 al 2016 nos coloca en 5º lugar, ¿ya? Quedamos marcados por algunos casos, ¿no es cierto?, que nadie comparte. Pero como son políticas nacionales, indudablemente aquí en la región se hace el mejor esfuerzo con lo que hay. Hay una carencia de especialistas, porque nuestro territorio es muy grande, eso no ayuda a solucionar el problema. Desde otra perspectiva, tenemos también el hacinamiento. Hay muchas poblaciones, villas miserias que se hicieron anteriormente y que hoy día lamentablemente siguen existiendo, aun cuando el país haya crecido en estos últimos 25, 27 años, siguen existiendo esos bolsones de pobreza, lamentablemente, y por lo tanto el hacinamiento tiene mucho que ver. Pero hay un tema que las políticas, como son implementadas a nivel nacional, y cuando se enfocan acá, por ejemplo, en el caso de las personas que son afectadas y que quieren participar de tratamientos, en este hecho, para poder ingresar a estos tratamientos, el tiempo es demasiado extenso.
No es llegar y porque está enfermo, lo diagnosticaron, va a llegar y entrar enseguida, porque hay mucha gente, pocos cupos. ¿Te das cuenta? Entonces, ya ahí tenemos un problema. En segundo lugar, nada te garantiza porque los tratamientos no siempre se terminan por los pacientes. Y por lo tanto vamos a seguir enfrentando este flagelo que afecta a gran parte de nuestra sociedad. Lo que podríamos hacer es tener una visión real de lo que pasa en nuestra región para poder construir una política en este sentido de salud que ayudara, ¿no es cierto?, desde la visión, desde el punto de vista, como la ven nuestros profesionales acá, que dista mucho de lo que pasa de Portimao hacia el norte, porque recuerde usted que más de la mitad de nuestro territorio, ¿no es cierto?, tiene islas, canales. No hay una integración, por lo tanto somos muy diferentes al resto del territorio. De hecho, tuvimos que lamentar la pérdida por condiciones climáticas que no pudieron traer una persona de la isla Melinca hacia acá. Entonces, para mí es muy importante el capital humano y la experiencia que tengan nuestros profesionales. Considerando esa experiencia, poder elaborar un diagnóstico y, evidentemente, construir una política consecuente a aquello. Perfecto, muchísimas gracias. Candidato Cruces, ¿usted comparte la postura de Carlos Chávez en esta materia? ¿Haría algo distinto? ¿Cómo enfrentaría esta situación? La verdad es que el tema de la violencia es un tema que es nacional y comparto plenamente lo que dice Carlos con respecto a que no es solamente nuestra región. Tenemos casos que han sido icónicos, ¿no es cierto?, que bien todos recordamos y lamentamos profundamente. Pero más allá de eso, yo creo que tenemos que desarrollar una serie de medidas que van primero en lo inmediato, que tiene que ver con la acción efectiva, ¿no es cierto?, del control policial en los sectores más, donde existe mayor agresividad. Cuando uno recorre las poblaciones encuentra casas que son verdaderas fortalezas y uno le pregunta por qué están así, porque en la noche aquí hay mucho ruido, hay vándalos tomando alcohol, hay droga, hay balaceras. Entonces, en lo inmediato nosotros tenemos que desarrollar un control policial que vaya a proteger a las familias que están en esos sectores. Tenemos que desarrollar políticas que permitan, ¿no es cierto?, que los jóvenes que estén ahí tengan una suerte de distracción, ¿ya? Es decir, ser capaces de crear, por ejemplo, el Festival de Invierno, de tal manera que, al igual que Punta Arenas, donde hay comparsas y los jóvenes participan haciendo desfiles de danzas, donde los jóvenes están trabajando todo el año, trabajando en los disfraces, trabajando en las coreografías que están haciendo y trabajando, por supuesto, en ganar ese torneo que va a ser el Festival de Invierno. Eso obliga a que los jóvenes pertenezcan a una institución ayudada y patrocinada por el Estado para que, ¿no es cierto?, estén siempre en actividad positiva. Y en el corto, y mediano y largo plazo, nosotros tenemos que enfocar la violencia como un problema casi de salud pública. Tenemos que ir al meollo del asunto de la violencia. Hoy día existen test que permiten detectar precozmente en la primera infancia cuándo una persona va a ser violenta. Todos sabemos y tenemos experiencia de aquel niño que es mordedor en la sala cuna. Y posteriormente en el jardín infantil es el agresor el que, ¿no es cierto?, le quita las cosas a los demás compañeros, el niño problema. Cuando no son intervenidos precozmente estos niños, son los niños problema de la enseñanza básica. Y posteriormente tenemos en este grupo, no todos, hay excepciones, pero un porcentaje importante de ellos terminan siendo los delincuentes juveniles. Por lo tanto, hoy día hay elementos como para poder detectar precozmente cuándo un joven va a ser un joven violento. Hablamos de la violencia en general. Nosotros, los seres humanos, todos tenemos de nuestra genética el gen de la violencia. Y aprendemos a controlarlo porque lo dominamos. Aprendemos a ser seres sociales. Aprendemos a controlar. La historia de Caín y Abel en la Biblia es un reflejo, ¿no es cierto?, de que este es un problema que ya lleva más de 2000 años. La historia ha demostrado a lo largo de toda su trayectoria de que hay violencia innata en el ser humano. El tema es cómo la enfrentamos, cómo hacemos el esfuerzo para manejar y aprender a no ser violento. Uno aprende a no ser violento, uno aprende a ser un ser social, aprende a ser un ser que puede ser capaz de contribuir al desarrollo y de tal manera que es una conducta adquirida la pacificación. Entonces, si somos capaces de detectar precozmente a aquellos jóvenes que tengan el estigma de ser violentos, vamos a tener menos violencia intrafamiliar, vamos a tener menos agresión contra las mujeres y vamos a tener menos maltrato contra los niños. Entonces, tenemos que ser capaces de definir hoy día entre todos políticas que sean de acción inmediata
para poder controlar y manejar, ¿no es cierto?, la violencia que se da en los sectores poblacionales, y no solamente en los poblacionales, sino que en todas partes, medidas de control al corto y largo plazo, como lo que estamos conversando, y yo quiero aquí hacer un breve paréntesis como para decir que las políticas que está desarrollando hoy día el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género son todas políticas ex post, van después de que ha ocurrido el evento. Detectan al hombre violento y lo llevan a un recinto, ¿no es cierto?, para hacerle una terapia. Aíslan y el juez le da prohibición al señor violento para que no se acerque a menos de 100 metros en el caso de la mujer. Todo eso es tardío. Todo eso no ha disminuido ni un ápice la violencia contra la mujer. Perfecto, muchas gracias. Candidato Sandoval, ¿está de acuerdo con sus compañeros de panel que han planteado tratar esto como una enfermedad, digamos, y vincular también programas para la juventud para evitar el desarrollo de este tipo de violencia? Mira, el tema de la violencia intrafamiliar yo creo que es un flagelo sin duda vergonzoso para nuestra sociedad, que no somos capaces de resolver nuestras diferencias, nuestros temas, ¿verdad?, conversando, resolviendo, y si no hay acuerdo, bueno, no tenemos por qué llegar, ¿no es cierto?, a esos extremos tan violentos y agresivos. Creo además de que la violencia no es un tema determinante por una condición social, porque Argentina vive una determinada población. Yo creo que la violencia, ¿no es cierto?, es un tema absolutamente transversal, y los hechos que la prensa permanentemente nos ponen en el tapete habla de que esto no necesariamente tiene que ver, ¿no es cierto?, con que estamos hablando de un barrio, estamos hablando de una privación social. Probablemente se dan condiciones distintas, a lo mejor coayuda en algunas situaciones para que eso se dé de esa manera. Pero el tema de la violencia intrafamiliar es un tema que está instalado en todas las capas sociales. Y eso es una situación que tenemos que evidentemente enfrentarla. Y en ese sentido quizás lo que más comparto acá es la urgencia que tenemos nosotros en materia de lo que significa la prevención. La detección temprana que señalaba Eduardo respecto de cómo somos capaces de que uno, a través de las diferentes instancias, podamos precisamente percatar dónde está este tema naciendo en minutos más tempranos. Por eso todos estos programas en materia de bullying en los establecimientos educacionales, en los jardines, incluso, como bien se dice, desde la más temprana edad posible, es posible detectar precisamente dónde está esta instancia, este germen que hay que necesariamente controlar. Creo que también hay que perfeccionar sin duda lo que es la institucionalidad. Cómo es posible, ¿verdad?, que frente a determinados hechos de violencia previa, determinada, denunciada, ¿no es cierto?, donde han habido instancias incluso de que en intervención de los tribunales, las medidas de precaución respecto para que esto no te desemboque en hechos tan dramáticos como los femicidios, son absolutamente ineficientes. ¿Ya? Ahí nos encontramos frente a una realidad que como país, como sociedad, no hemos sido capaces de resolver. Se está tramitando en este minuto en el Congreso, por ejemplo, una ley para el control telemático en estas medidas precautorias. Y que apunta, te fijas, curiosamente la discusión que se plantea o la prioridad que se establece, cuántos casos de femicidio, ¿no es cierto?, o de violencia han terminado previo a una secuencia de denuncias con anterioridad, ¿ya? Y que al final del día, a pesar de todas esas alertas, el sistema no es capaz de reaccionar, resolverlo, te fijas, oportunamente, y terminamos en estos hechos extremos. Yo creo que es una vergüenza nacional como sociedad de que tenemos, te fijas, al final resolviendo estos temas. Yo creo que aquí tenemos que enfrentar desde el punto institucional. Sin duda, en mi opinión, comparto lo que dice con el tema de la prevención. Yo creo que si somos capaces de detectar también tempranamente, nos vamos a sacar de encima muchos estos casos. Y lo otro también, estamos hablando de un tema cultural, social, o sea, en el seno de la familia, en la casa. Tenemos mucho también que aportar desde esa mirada, porque son temas que obviamente son vergonzosos como sociedad. Perfecto, muchas gracias. Carlos Chávez, la pregunta se le hizo a usted originalmente, si hay algo que quiera decir ya para cerrar este tema. Primero, comparto gran parte de lo que se ha dicho, especialmente cuando se habla de estos planes de horizonte temporal, tanto en el corto, en el mediano, en el largo plazo. Es efectivo lo que dice Eduardo y tiene mucha razón, yo creo que por la experiencia que tiene, porque eres médico además, ¿cierto? Pero también hay que agregar que pueden existir otros entes que pueden colaborar de la sociedad en estos aspectos, como es la falta de oportunidades que tienen los jóvenes en las poblaciones, llevan, ¿no es cierto?, a que se encierren, compartan vicios a veces, drogadicción, violencia, diferentes cosas. Entonces, la falta de oportunidades en las poblaciones es muy importante porque
históricamente se encasilló esta violencia como que fuera algo de las poblaciones nomás. Pero la población es una parte que es más vulnerable y se conoce más, pero también la violencia existe en los lugares, en los hogares acomodados y todo lo demás. Yo creo que es muy cierto cuando hablamos de esta política, de estas actividades que tienen que haber, pero mayoritariamente yo me quedo con que hoy día todo lo que se ha hecho se hizo con una mirada del pasado. Y hoy día está obsoleto. Eso es lo que yo quiero decir. Hoy día están obsoletos, todas las medidas que se toman son insuficientes, son tardías. No hay una política proactiva al respecto porque son insuficientes. No se comienza, por ejemplo, si tú ves, muchas veces hemos visto películas en la televisión donde hablan de la comunidad escolar, lo que le pasa a un chico, lo siguen, hay gente que va a visitar los hogares, todo lo demás, hay toda una gama de aspectos que podemos aprender nosotros y ver cómo funciona como plan piloto, cómo podamos llevarlo. Eso está fallando acá, los quedamos con lo que está en la letra, ¿no? Nos quedamos con lo que es lo legal, pero nadie ha dicho este no es el límite. Podemos seguir funcionando y por eso es bien importante porque nosotros podemos ayudar, dado la experiencia, en este caso yo soy nacido y criado en la región, Eduardo yo lo conozco casi 40 años, David lleva un tiempo enorme acá, entonces nosotros tenemos una experiencia de vida en la región que podemos compartirla, pero más allá de ello, nuestra experiencia es diferente, porque si tú te vas, y yo no quiero hacer una crítica, de Puerto Montt para el norte, las relaciones son muy frías, sumamente frías, tú te encuentras con una pared, con una burocracia, entonces acá sí existe este espacio, y este espacio es bueno para decir sí, hay que hacer cosas y se pueden cambiar las cosas. Muchísimas gracias. El tema de la violencia no es una cosa tan como para la rabia. Yo creo que el tema de la violencia podemos hablar toda la noche. Pero quiero agregar un solo elemento, y comparto con lo de David, no hay que focalizar ni estigmatizar a un sector poblacional o de clase social como los principales actores de la violencia. Lo que sí está demostrado es que los niños que han sido menos tiempo lactados, o sea, que tengan lactancia materna, tienen mayores indicadores de violencia. Y ahí hay que celebrar, ¿no es cierto?, lo que se logró en el gobierno anterior de tener el postnatal de 6 meses que ha permitido tener un apego en lactancia mucho mayor. Tenemos, está demostrado, un 15% más de elevación del coeficiente intelectual en los niños que mantienen más de 6 meses de lactancia. Y también está demostrado que los niños que tienen mayor apego con su madre tienen menores indicadores de violencia juvenil. ¿Ya? Esas son cifras, ¿no es cierto?, que se hacen en seguimiento en los Estados Unidos. Por lo tanto, el trabajo a largo plazo tiene que estar centrado en la más tierna infancia, que es el momento inicial de la vida. Perfecto, muchísimas gracias. Candidato Cruces, la siguiente pregunta es para usted y vamos con el mismo formato. Actualmente nuestra región es considerada una zona extrema, razón que le permite estar exenta de ciertos tributos, como por ejemplo algunos beneficios en cuanto al pago de zona a través de sueldo o el tema de la zona franca vehicular también. ¿Cree que estas medidas que se han implementado hasta ahora han sido suficientes para la situación a la que se encuentra expuesta la población regional, considerando que tenemos factores como el aislamiento, la desconexión, también de la desconexión tecnológica, la ausencia de servicios, entre otros? ¿Cuál es su visión respecto a este tema? ¿Cómo busca mejorarlo? ¿Apoyaría iniciativas, por ejemplo, como la zona franca que se está levantando ahora? Muy buena tu pregunta, Connie, porque en realidad hoy día nuestra región, por tener la característica de zona aislada y extrema, ¿no es cierto?, merece una atención, una mirada distinta. Y este gobierno, el gobierno de la señora presidenta Michelle Bachelet, ha logrado implementar el plan especial de zonas extremas, el PEPSE para nosotros. Y este plan está justamente en esa mirada, en una forma diferente de tratarlo. Y nació con más de 50 reuniones en la comunidad, en donde cada integrante, por todo a lo largo y ancho de nuestra región, fueron generando inquietudes que dónde se tenía que intervenir. Y el consenso final demostró que en esta primera parte del PEPSE deberíamos, ¿no es cierto?, quitar un concepto que era la responsabilidad social o RS, y hoy día verlo con una evaluación más de costo-beneficio, sino de costo-eficiencia. Y eso significa que el Estado tiene que implementar o desarrollar algunos instrumentos de servicio público
para ayudar a toda la comunidad sin considerar el número de habitantes que tenemos. Y así tenemos el aeropuerto de Balmaceda que está en construcción, el hospital de Puerto Aysén que se terminó, el CEFAM de la Junta, ¿no es cierto? Y hay un montón de otras construcciones pequeñas, digamos, que están en esa línea de hacerlas porque se reconoce la calidad y la dignidad de cada uno de los habitantes de esta tierra. Esa mirada es lo que necesitamos tener hoy día. Y esa mirada es la que tenemos que hoy día hacer un Pepsi 2.0, en donde no solamente tengamos que ver con el mayor aporte en lo que significa desde el punto de vista social, sino que agregar hoy día el tema productivo. Tenemos que de alguna manera fortalecer el 889, tal vez modificarlo, porque la última modificada, ¿no es cierto?, yo creo que nos dejó al debe, ya cambiar el instrumento del DFL15, perdón, el decreto DFL15, ¿no es cierto?, de bonificación, ¿no es cierto?, del material de construcción, donde participan por sorteo y solo un porcentaje pequeño de la inversión realizada. Entonces, tenemos que ver otros instrumentos inmiscuidos dentro de lo que significa el PEPSE para que podamos, ¿no es cierto?, tener mayor inversión, mayor innovación productiva, mayor desarrollo de canales productivos en nuestra región, de tal manera que tengamos más trabajo. Porque no tan solo tenemos que pensar cómo subsidiar esta región, o sea, el concepto de estar subsidiando permanentemente la región, ya debemos ponerle un cote, un plazo. Hoy día tenemos que ver cómo favorecemos la productividad, cómo hacemos que haya más inversión, cómo atraemos capital extranjero o capital de otra parte del país que venga a trabajar en nuestra región y genere empleo. A pesar de que tenemos tasas bajas de desempleo, ¿ya? La verdad es que nosotros tenemos que ver cómo mejoramos esto. Tenemos que hablar del sueldo regionalizado. ¿Ya? Y eso de alguna manera hay que contribuir, ¿no es cierto?, entre esta comisión tripartita entre la empresa, el beneficiario, el trabajador, ¿no es cierto?, y el Estado. Y el Estado tiene que estar con un instrumento que tiene que tener este origen. ¿Ya? Una política pública de apoyo a la productividad, de tal manera de que podamos hoy día tener mayor mejoramiento en todos los fenómenos productivos que tenemos en nuestra región, innovación, mejora, etc. Muchísimas gracias. Candidato Sandoval, el candidato Cruces habló del plan de zona extrema, muy similar quizás a lo que fue el plan Aysén durante el gobierno de Sebastián Piñera. La RS causó varios problemas también durante la ejecución de la mayoría de los proyectos, y también lo escuchábamos de desestatizar, digamos, la región. ¿Usted coincide con esa visión? Mira, hubo un ex ministro muy polémico por lo demás del Interior que dijo una vez en Aysén: esta es la región más soviética que él haya conocido, ¿ya? Porque de cada 100 pesos que se gastan en la región, 80 los pone el Estado y 20 los pone el sector privado. Y eso es lo que nos pone a nosotros en una dimensión como región, en una urgencia de desarrollar todas aquellas instancias que permitan resolver los problemas que hoy día tenemos en materia de desarrollo. La región no está creciendo. Cuando estamos haciendo inversión pública, cuando estamos haciendo hospitales, cuando estamos haciendo pavimentos, cuando estamos haciendo obras en materia caminera, lo único que estamos haciendo es poniendo a tono a la región de Aysén con regiones que ya esto lo han resuelto hace 100 años atrás. La conectividad, por ejemplo, la Panamericana Norte o la Panamericana Sur, hace más de 100 años que el resto de las regiones lo resolvieron. Aquí el Estado tiene una tremenda deuda y, como digo yo, el Estado tiene una tremenda vergüenza con la zona austral. Más de un tercio de Chile continental, si tú sumas Palena, Aysén y Magallanes, más de un tercio de Chile continental. Vive menos del 2% de la población del país y aportamos menos del 2% al Producto Interno Bruto. Y uno se pregunta por qué. ¿O qué necesitamos para que esto pase? Yendo a la pregunta que tú señalabas, bueno, ¿todos estos instrumentos sirven o no sirven? Yo creo que hay que revisarlos todos, ¿ya? El tema, por ejemplo, la inversión del DFL15, yo creo que eso debe ser resuelto por la región de Aysén. Es absurdo que tú tienes un 20%, fíjate que esto lo incorporamos nosotros en una modificación, pero el gobierno no lo entendió, este gobierno. Lo que nosotros planteamos es que la bonificación fuera diferenciada dentro de la región. ¿Qué es lo que nos respondió el gobierno? Hicimos una modificación. ¿Y qué es lo que significa esa modificación? Que si tuviera un proyecto de O'Higgins, le asignan un puntaje distinto, pero le dan la misma bonificación del 20%. Bonificar un proyecto en Coyhaique con el 20% y bonificarlo en O'Higgins con el 20%, pagáis el flete con suerte. Por lo tanto, ese trabajador, esa familia, esa persona que está tratando de emprender, se encuentra con esta tremenda limitación. La ley austral, que otra ley, ¿no es cierto?, que pretendía fundamental y esencialmente el fomento del desarrollo productivo de la zona austral,
nació como ley Aysén. Tuvimos un mal ojo en ese minuto en transformar la ley Aysén en ley Austral e incorporar a Valeria Magallanes, y el 90% de los beneficiarios, y si no más, del 96%, Carlos, el 96% de los beneficiarios de la ley Austral que se acogieron al crédito tributario de la ley Austral son de Magallanes. Y nació como ley Aysén. Entonces nosotros hemos perdido una tremenda oportunidad. Todas las regiones de Chile tienen dos bolsillos, el del público y tienen el sector privado. Cuando tú vayas a Puerto Montt, ¿no es cierto?, tú ves carreteras, construcciones, galpones, bodegas, camiones. Tú te metes en los caminos de la región de Aysén y entras en el túnel del tiempo. ¿Por qué? Porque la región de Aysén, a pesar de todos estos esfuerzos, lo único que estamos haciendo nosotros, mientras estemos con este modelo, donde creamos o pretendamos creer que el desarrollo lo vamos a hacer con la inversión pública, estamos total y absolutamente equivocados. Y ese va a ser el gran desafío del próximo gobierno. Entender de que este switch, si nosotros, los problemas de infraestructura los vamos a tener siempre. Siempre vamos a necesitar una casa, siempre vamos a tener que reponer un hospital, siempre vamos a tener que hacer cosas. Pero si no somos capaces, lo que decías tú, en alguna instancia, de cambiar este tema al desarrollo en el tema productivo, nosotros no estamos generando empleo. Fíjate que mira la población. 102.000 habitantes arrojó el censo de población. Esto significa que en los últimos 30 años la población no ha cambiado. Somos los mismos. Y eso te significa de que si no cambiamos este switch, el 90%, 95%, eso sí, de la producción salmonera en la región de Aysén se procesa, ¿no es cierto?, en la 10ª región. Esto nosotros tenemos que darlo absolutamente porque necesitamos empleo, Connie. Nos están volviendo nuestros jóvenes con títulos de todo tipo de profesiones, técnicos, profesionales de todo tipo, están volviendo a la región después de un proceso de estudio de grande esfuerzo y sacrificio y se encuentran con que las puertas están cerradas porque la región no está generando lo más importante, que es el empleo y las oportunidades para la gente. Perfecto, muchas gracias. Carlos Chávez, usted ha planteado, por ejemplo, el declarar esta región más que una zona extrema como un territorio insular. Y eso permitiría modificar muchos de estos beneficios, digamos, que tenemos. Es algo que también vimos hace muy poco, por ejemplo, con Villa O'Higgins, que se consiguió específicamente para levantar unas viviendas sociales que duplicaron el abono del Estado, digamos, con este tema del territorio insular. Explícanos un poco cuál es tu visión respecto a este tema y si compartes también lo que han señalado tus compañeros. Bueno, aquí toda la gente está acostumbrada a escuchar siempre los síntomas, nunca vemos los remedios. Y aparentemente nosotros tenemos todo muy claro, la percepción de lo que pasa, y en eso nadie puede equivocarse uno de otro, porque yo creo que todos vamos a compartir los diversos problemas. Los incentivos tributarios que se han creado en la zona, como el que mencionaba Eduardo, el DFL 15, por nombrar uno, después tenemos el 889, después vamos a hablar de la ley Aysén, ¿no es cierto?, por qué dejamos escaparla. Tiene razón, dato de la tesorería, el 96% hoy día se va a Magallanes, a la región de Magallanes, el 4% acá, una ley que era nuestra, ¿cierto? Bien. Bueno, el 889, al igual que el DFL 15, nadie nunca supo cuáles fueron los parámetros, cómo se calcularon. Hasta el día de hoy yo lo tengo claro, he estudiado, he visto, he preguntado a través de diferentes cosas que me digan cuáles son los parámetros del DFL 15, quién los calculó, por qué se le dio ese porcentaje, no uno mayor o uno menor. ¿Ya? Eso se hizo hace 33 años atrás. Han pasado muchas cosas en 33 años. Y la fragilidad de la región sigue igual. Se cayó un puente y quedamos cortados. Entonces la fragilidad de nuestra región sigue ahí. Por ello es tan importante y relevante a la vez de hacerle entender a estas personas que están casi a 2.000, a 1.800 kilómetros al norte de nosotros y generalmente detrás de un escritorio, que somos diferentes. No solamente desde el punto de vista climático y desde el punto de vista social. Somos diferentes porque el 80%, como decían acá, de la inversión es pública hasta el día de hoy. Llevamos 130 años casi, mejor dicho, digamos 110 años, ¿no es cierto?, de existencia en esta región, y solamente el 20% de nuestro territorio está en manos de privados. Entonces, lo que nos hemos desarrollado es el esfuerzo que le hemos pedido a los privados a través de todo este tiempo, ¿no es cierto?, es un esfuerzo gigantesco, porque acá todo se hizo por mano del Estado y se pensó que esa era la forma de solucionar los problemas de Aysén, y fueron postergando el sector privado, las iniciativas, toda esta cosa. Por eso que yo hablo, más allá de tener una zona insular, que tiene que ver con que tú abras un mapa y te das cuenta, como les dije, la mitad de nuestro territorio está integrado por islas y canales. Y para esa gente, los canales son las calles que tenemos nosotros. Para gente, y mencionó bien
aquí el diputado, el tema de Villa O'Higgins, porque si tú vas y cruzas el lago O'Higgins en otro lado, ¿no es cierto? Están las otras personas que también sufren un aspecto similar a lo que pasa en el litoral, porque también están detrás de un lago aislado. Y también dependen de condiciones climáticas muchas veces. Imagínate lo que significa para esa persona que tiene una pensión de 102.000 pesos que está allá en Villa Candelaria Mansilla, casi a 700 kilómetros al sur. El llegar a Coyhaique, dormir en Coyhaique, se le acaba su pensión. Ni pensar si tiene que ir para afuera. Entonces, la mirada que tiene que verse acá tiene que ver con muchas cosas. Por ejemplo, yo creo que se pueden hacer cosas. Creo que se pueden hacer cosas en lo inmediato. Yo sería partidario de impulsar, por ejemplo, una ley que diga que todas las empresas que liciten obras con fondos públicos tengan la obligación de pagarle a sus trabajadores el salario con asignación de zona. Porque están adquiriendo una licitación con fondos públicos, ¿ya? Que no es lo mismo la espalda que tiene el sector privado solamente con obras pequeñas. Yo creo que eso pasa por la voluntad de la gente, porque no existe. Yo no creo que exista una sola autoridad que quiera hacerlo mal. Yo creo que todos quieren hacerlo de la mejor manera posible, pero desgraciadamente no todos tienen la competencia o los conocimientos. Para redondear solamente te quiero decir que si nosotros no tenemos una ley de rentas regionales, nunca vamos a ver cuánto producimos en la región, porque acá es todo monopolio, todo monopolio. Si nosotros no tenemos un tratamiento a los combustibles, hoy día hablamos que uno de los ejes de desarrollo es el turismo, pero la gente se va fuera de la región porque es muy caro entrar dentro de la carretera, el combustible es carísimo. Entonces, las cosas que hay que hacer acá, ¿no es cierto?, obedecen, primero que nada, a tener una mirada hacia la región y las particularidades que tiene esta región. Perfecto, muchas gracias, candidato Cruces. La pregunta se la hizo a usted, si hay algo que quiera agregar brevemente para complementar. Solo un minuto para agregar parte de la pregunta inicial que tú hiciste, la zona franca. Yo creo que tenemos que sincerar el tema zona franca. Yo creo que tenemos que sacarle el fantasmita que significa zona franca, porque hasta ahora ha sido el cuento loco que viene y no viene. Y este que no viene tiene razón de ser. Hoy día hacer una zona franca acá, con todos los tratados de libre comercio que tiene nuestro país, que son más o menos alrededor de 40, con los distintos países, ha permitido tener muchos productos que se venden en nuestra región a un precio bastante bajo. La zona franca tiene esa finalidad, de ofrecer productos, ¿no es cierto?, de primera necesidad o de segunda necesidad más baratos. Pero esto tiene que hacerse en un recinto amurallado, en donde hay un privado que arrienda los locales. Entonces, estos costos asociados más los sueldos de los empleados que trabajan ahí, para cualquier empresario local de ir a instalarse en una zona franca determinada, amurallada, casi cae en un contrasentido. Porque hoy día en el comercio local uno va a encontrar los mismos productos que se venden en la zona franca más baratos. Por lo tanto, yo creo que nuestras autoridades tienen que sincerar el tema de la zona franca. Me da la impresión que aquí hemos estado entregando dulces para tener calmada a la gente, porque fue una petición del movimiento Aysén es tu problema, tu problema es mi problema. Entonces, como está dentro del pliego de peticiones y se está trabajando en la zona franca, se está pagando un dineral a los dueños de los terrenos, pero no hemos visto nada y yo creo que no vamos a ver nada. Perfecto. Es un tema muy importante, yo quiero darte solamente una... Brevemente, por favor. Sí, no más lo que pasa es que yo presenté presenté la ley de zona franca, bueno, ya está el diputado Sandoval en la delegación, quiero ser bien claro en este aspecto, y lo que se pidió, y lo que pedimos nosotros fue una zona franca territorial. Nos cambiaron la figura. Nosotros no queremos un recinto amurallado de 20 hectáreas donde se van a ocupar 10. ¿Por qué razón? Porque si tú miras la Sofri, que es la única zona franca de verdad, tiene 248 hectáreas, está colapsada, con galpones, con módulos, con parques de vehículos, container. Entonces, ¿qué empresario va a ir a invertir, ¿no es cierto?, a una zona donde funcione una zona de extraterritorialidad, como que los bienes se consideran afuera, no sé, que no están ahí, por eso están libres de IVA, solamente? Pero el hecho de que tengamos una zona con un recinto amurallado, donde funciona aduana adentro y solamente vamos a quedar libres de IVA, no es ninguna solución para la gente que quiere ingresar, por ejemplo, por los antiguos Chile Chico. El puro costo del flete se paga. Hoy día nos permite, el manual de aduana nos permite hoy día tener ingreso documental, y ese fue el sentido de pedirlos, que los papeles viajen a la zona franca y los vehículos se vayan, o los camiones, a los lugares de origen,
para bajar los costos. Es cierto hoy día. Hoy día no existe ninguna posibilidad con la zona franca tal cual como está, porque se ha manoseado políticamente. Y sería un error garrafal aceptar y ser parte de una zona franca como está constituida hoy día. Además no tiene ninguna importancia porque con el TPP de los tratados, con el tema del Tratado Transpacífico que va a venir, queramos o no queramos, se viene a corto plazo eso. Por lo tanto, hoy día Chile ha firmado numerosos tratados y acuerdos donde de aquí al 2022 los aranceles tienden todos a cero. O sea, no hay ningún interés en hacer un seguimiento a un producto que venga, por ejemplo, un Telecel, si va a estar todo arancel cero, ya da lo mismo si viene Taiwán o de China o de Japón. Entonces, no hemos cambiado la mirada, no hemos aprendido nada. Lo que se había logrado en 2012 con una zona franca territorial, hoy día retrocedimos y eso no tiene pata ni cabeza. Muchas gracias. Candidato Sandoval, brevemente también, por favor. Sí, mira, el movimiento le pedía una zona franca focalizada, incluso más, pedía que fueran entre Aysén y Coyhaique. O sea, ese era el planteamiento. Yo creo que el tema de la zona franca aquí se jugó mucho con el tema político. Yo te digo, el actual gobierno llevó 4 años, ¿no es cierto?, haciendo gárgaras, criticando las gestiones del gobierno anterior. El gobierno anterior cumplió con la ley, cumplió con la modalidad y le generó todas las instancias pertinentes, incluso el proceso hasta licitatorio respecto de la adquisición del terreno. Se demoraron 3 años este gobierno en comprar un terreno, y ahí está el terreno abandonado, botado, sin ninguna probabilidad concreta, porque en realidad las limitaciones que tiene hoy día el concepto de zona franca, como bien dice Carlos, la única verdadera zona franca que hay en nuestro país es la de Iquique, pero no es porque le vende a los tarapaqueños, es porque le vende a los bolivianos, porque le vende a los paraguayos, porque le vende a la zona norte argentina. Ese es el sentido fundamental. La zona de Magallanes, como bien dice Eduardo, cuando tú vayas a Punta Arenas, oye, comprar adentro, comprar afuera es prácticamente exactamente lo mismo, porque como bien señala, la liberación en materia de los aranceles y los mercados es muy grande. Pero este gobierno ha jugado con este tema, te fijas, fundamentalmente marcado por la ineficiencia. Pasaron 4 años reclamando, haciendo gárgaras, te fijas, por lo que el anterior hizo, por lo que no se hizo, y tampoco lo van a cumplir, como muchas cosas. Yo creo que este es un tema, comparto sí con Carlos, de que hoy día el tema del concepto de zona franca, como está contenido, obviamente que yo creo que no tiene mucho sentido práctico, salvo que, y a mí sí le encontraría un sentido, que terminen, ¿no es cierto?, los procesos industriales vinculados a la industria del salmón o a la industria de la pesca, instalado dentro de ese recinto, pudiera tener un tremendo efecto. Pero son, ¿cuántas? 20 o 40 hectáreas, no me acuerdo cuánto fue 20 hectáreas lo que se compró. O sea, estamos hablando de 20 hectáreas, es una cosa absolutamente insuficiente. Yo creo que el gobierno actual, porque hay un tema político y hay un tema práctico. El tema político es un fracaso total de lo que se hizo con respecto al tema de la zona franca. Perfecto. También. Y los depósitos, ¿te acuerdas? Les agradezco, el tema da para largo, pero Sí. tenemos que continuar. Sí. Candidato Sandoval, la última pregunta de este primer bloque va dirigida a usted. Coyhaique ostenta un récord, un mal récord, de ser la ciudad más contaminada de América Latina, lo que hace urgente mejorar esta situación. ¿Usted está de acuerdo con las medidas que se adoptaron para superar esta contingencia? ¿Es de la opción de radicalizarlas, de, por ejemplo, prohibir en ciertos horarios, como se ha hecho en otras ciudades, como Temuco, por ejemplo, definitivamente el uso de combustible como la leña? No, mira, yo pienso que el plan de descontaminación de Coyhaique tiene las medidas razonable que tú le aplicas de Rancagua al sur, que tenemos más o menos las mismas características en Rancagua, Chillán, me refiero a las ciudades que están afectadas con este problema de la contaminación por leña. Tiene los elementos básicos que son lógicos y razonables de que los tenga. Me refiero a la aislación térmica de las viviendas, me refiero al cambio de tecnologías de los calefactores, a la promoción del uso de la leña seca y el tema de las medidas de capacitación, de difusión respecto del uso responsable de este tema. Ahora, esas medidas, si tú me dices a mí, son lógicas que estén en un plan de descontaminación, pero son absolutas y totalmente insuficientes para el problema de contaminación que tenemos en la ciudad de Coyhaique. Nosotros, la ciudad de Coyhaique está la mitad del año metida práctica y literalmente, te fijas, en un tubo de escape en materia de los niveles de contaminación.
Estamos hablando de 840 microgramos por metro cúbico de material 2,5 que el organismo no tiene ningún filtro natural para ingresarlo, por lo tanto nosotros tenemos a la mitad de la región de Aysén en una condición de precariedad que nos pone dentro de las ciudades más contaminadas, no solamente de Chile, sino que además del mundo, ¿ya? Y esto evidentemente habla, y así se lo hemos planteado, al antiguo ministro Badenier, al actual ministro Mena. Mira lo que nos dijo en el último informe el ministro Mena, dijo que las medidas del plan de descontaminación han tenido tal efecto que el 2017 permitieron disminuir sustantivamente los niveles respecto al año 2016. Y está mintiendo el ministro del Interior, el ministro de Mena está absolutamente mintiendo. Porque el año 2016 tuvimos un comportamiento climático totalmente atípico con la sequía, brutal. Y el 2017 tuvimos un año absolutamente diferente, ¿no es cierto?, con precipitaciones, con lluvia hasta el día de hoy. Por lo tanto, aquí necesariamente tenemos que pasar un giro nuevo, donde nosotros decimos que con el plan de descontaminación estamos tapando el sol con un dedo y tenemos que pasar a medidas mucho más radicales. Obviamente, nosotros, fíjate que el problema de contaminación de Coyhaique no es de medio ambiente, es de energía. Y al ministro en su oportunidad, al ministro Pacheco, le planteamos las 4 medidas que a juicio nuestro nosotros tenemos que impulsar en esta dirección. ¿Cuáles son? Punto 1. Si bien es cierto, lo planteamos con una medida política nosotros, el expresidente Ricardo Lagos plantó 2 iniciativas que lamentablemente nunca brotaron, ¿ya? La primera piedra del Hospital de la Junta, él puso la primera piedra que nunca, lamentablemente la piedra dio el edificio, ¿no es cierto?, para que se construyera el hospital. Y también, ¿no es cierto?, dijo, mire, en 6 meses tengo el problema resuelto de Coyhaique, y en esa época se hablaba no de la contaminación, sino de la calidad de vida, por las bajas temperaturas que nosotros teníamos en invierno y por lo tanto los efectos que eso genera en la población. Gas desde Argentina. ¿Sabes tú que hoy día Chile le está mandando 5,5 millones de metros cúbicos diarios a Argentina para resolver los problemas de la ciudad, de la provincia de Buenos Aires? Bueno, yo tomaba este tema, te fijas, en 6 meses, bueno, dale un año, resolver el problema, voy a hacer una alternativa. Lo segundo, planteamos, te fijas, que el sistema tarifario de la región de Aysén vence el año que viene, la ley, que regula el sistema tarifario de la región de Aysén. Aquí tenemos que abrir este tema para que ingresen nuevos empresas, que empresen nuevos servicios, ¿no es cierto?, a prestar esta instancia. Y en la región, y en Coyhaique en particular, tenemos interesantísimos proyectos en materia de energía eólica, en materia de energía de pequeñas centrales hidroeléctricas, que pudieran ser un aporte sustantivo. Si no somos capaces de cambiar, porque la causa de la contaminación es la leña, si no somos capaces de incorporar esos elementos y además tener presente también, Connie, de que hay una cadena enorme de prestadores vinculados al tema del abastecimiento de la leña, que tenemos que desarrollar también inteligentemente una estrategia para ir reconvirtiendo, ¿no es cierto?, toda esa cadena de personas que participan en este proceso, pero el actual programa no da el ancho para resolver los problemas de contaminación de la ciudad de Coyhaique. Perfecto. Carlos Chávez, de hecho, respecto a este mismo punto, el gobierno está, de hecho, trabajando ya un anteproyecto para presentar un plan de descontaminación ambiental por material particulado MP2,5, que es diferente al que tenemos ahora, que es de MP10, digamos que es el contaminante más dañino. Sí. ¿Cuál es su visión? Les voy a pedir que nos acostemos un poco, si nos quedan 8 minutos de programa, así que bueno, paso rápido. A ver, lo que pasa es que hay que decir cosas, ¿no es cierto?, que ayuden, ¿ya? Y en ese sentido quiero decir que la contaminación en Coyhaique es un problema tangible, real, pero esas cifras que tenemos son de algunos días peak y no son generalizadas, porque eso no nos ayuda cuando decimos son los más contaminantes de Chile o una de las 3 más ciudades más contaminantes del mundo, porque evidentemente espanta la inversión, espanta el turismo y muchas cosas más. ¿Te das cuenta? Lo dice la OMS. ¿Ah? Lo dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que somos la Sí, ciudad pero más contaminada. eso no es efectivo, ellos no son dueños de la verdad. ¿Ya? Acá son algunos días peak que tenemos. Y están así que cuando hubieron algunos días buenos en invierno, ¿no es cierto?, tuvimos preemergencia, pero no tuvimos emergencia. Y se jactó la autoridad de que los planes funcionaban 100% producto del cambio climático, pero no por los planes. ¿Ah? No, pero ellos se jactaron de eso, pero fue producto del cambio climático, que no tuvimos, ¿no es cierto?, esa sequía, toda esa situación. Y yo siempre he dicho 2 cosas. Primero, hay que dar gracias a Dios que no se construyó ese gasoducto que se ofreció por el expresidente Frey, Lagos, Ricardo Lagos en aquel entonces. ¿Por qué razón? Primero que nada, porque Argentina no tiene gas, ¿ya? De hecho, anda un candidato ofreciendo gas acá, ¿no es cierto?, de Punta Arenas, GNC.
yo voy a aclarar bien ese punto porque a nosotros nos toca, ¿ya? El gas en Chile, el gas que usamos en Chile, está dado de dos formas. Uno a través del GLP, que es el gas licuado de petróleo, y el otro es el gas natural comprimido. El que nosotros tenemos en nuestra cocina, que llega a nuestros vehículos hoy día, y que también lo trajimos en el pasado como una forma de ayudar a la descontaminación, es el GLP, y ese tiene 22.400 kilos de calorías por metro cúbico. El gas que nos están ofreciendo, que es el GNC, tiene 9.200 kilos de calorías por metro cúbico. Se requieren 2,1 metro cúbico de GNC para tener 1 metro cúbico del gas que nosotros tenemos. Por eso es subsidiado en el 90% del gas en Punta Arenas, porque si no sería extremadamente caro. Punta Arenas, ¿no es cierto? Tampoco el gas está para toda la región de Magallanes. Está en Punta Arenas y alrededor porque no hay gas. El 40% solamente produce, Punta Arenas se ocupa ya. El 60% viene del Río Gallego y de la Argentina, para que eso lo puede ver con las cifras que muestra, por ejemplo, Metrogas, ¿ya? Y el subsidio se lo dieron a la empresa que licitó, que es Gasco, a través de NAP. Por lo tanto, no cualquier empresa puede ofrecer servicio. ¿Por qué quiero decir esto? Porque en las medidas de descontaminación se siguen ofreciendo estas situaciones por otros candidatos que no son de la región, totalmente irresponsables, y tengo que decirlo porque es la oportunidad de decirlo para que no se dejen engañar, ¿ya? En esa situación no hay, sin embargo, ningún candidato que sea de la región o que haya vivido años acá en la región que esté prometiendo estas medidas populistas. Esa es la diferencia de nosotros. En segundo, comparto plenamente que mientras no se cambie la matriz energética, evidentemente vamos a tener, porque para allá tenemos que avanzar. Para allá tenemos, mira, por ejemplo, estudia la Universidad Católica en lo que tiene que ver con Puyuhuapi, estudios recientes, ¿cierto? Señalan que la geotérmica es la solución para Puyuhuapi. Estaría a 90 grados y podría calefaccionarse todo Puyuhuapi. Tenemos la oportunidad de la fotovoltaica que se está haciendo. Tenemos una ley Metering, ¿no es cierto?, que está en funcionamiento, pero falta difundirla y falta agregar, además, algunos incentivos, como algunos proyectos a través de Corfo, para que puedan salir con todo. Y tenemos que cambiar también el transporte, porque hoy día es un problema la leña, pero mañana no sabemos si también cuánto va a influir la industria o cuánto va a influir el transporte. Hay que empezar a pensar que nosotros, para poder cambiar y eliminar esto, tenemos que pensar seriamente en la matriz energética, y no solamente desde el punto de vista fotovoltaica, sino que eólica, hidráulica y todo. Muchas gracias. Candidato Cruz, es su turno, por favor. ¿Cuánto tiempo tenemos? Brevemente. Son casi las 9. A ver, en el tema de la contaminación atmosférica en nuestra región estamos al debe. El plan de contaminación atmosférica que ha planteado el gobierno en el último tiempo también está al debe, porque el impacto que está generando hoy día es menos del 30%. Este año que estamos terminando, 2017, tuvo un buen año porque las condiciones climáticas lo favorecieron. A diferencia del 2016, donde fue un año seco, este año fue un año lleno de precipitaciones, por lo tanto sedimentó toda la contaminación atmosférica que se producía. Por lo tanto, evidentemente, a la evaluación, cualquiera se puede llenar la boca diciendo, ¿no es cierto?, de que el plan de contaminación atmosférica fue efectivo. No es así. Pero más allá de eso, yo creo que hoy día tenemos que centrar la conversación y transparentarla. Colocar en la mesa todos los elementos que significa hoy día calefaccionar nuestras casas. 98% de las casas se calefaccionan con leña. Pero la leña significa 3.000 hectáreas de bosque que se están quemando al año, bosque nativo. Se está produciendo una comercialización de 300.000 metros cúbicos de leña, que a los 25.000 pesos, calculando solamente a 25.000 pesos el metro de leña, estamos hablando de un negocio que va de 17 millones de dólares. ¿Dónde está quedando esa plata de eso que se está vendiendo hoy día en esta industria que es la leña? Una industria que no es regulada, que no tributa, que hoy día los vehículos que transportan la leña, ¿no es cierto?, salvo los grandes camiones, no siquiera tienen permiso de circulación. Nadie da boleta. Cuando tú compras un metro, te venden 80 centímetros. O sea, no es lo que está, no hay una regulación. Y los porcentajes de humedad que estamos vendiendo también no son lo que nosotros esperaríamos, de menos del 25% o el 18%, que es lo que hoy día se recomienda. Por lo tanto, hay que colocar sobre la mesa todos estos asuntos y ver cómo vamos a mejorar las condiciones climáticas. ¿Por qué es importante esto? Porque se está muriendo gente. Y ahí yo comparto lo que dice David, de que esto tenemos cifras que son alarmantes en contaminación. Me toca verlo como médico. He visto cómo se saturan los servicios de urgencia cuando los niveles de contaminación sobrepasan la norma.
Por lo tanto, es real y hay gente que se está muriendo. Entonces, es un problema que tenemos que atacar y es un problema que tenemos que sincerar con todos los elementos sobre la mesa. ¿Cuál es la solución, a mi punto de vista? Diversificación de la matriz energética. Pero antes de ese punto, yo creo que tenemos que establecer una cosa que es sumamente simple de implementar, que es un sistema interconectado regional. Es decir, la producción que se hace en el norte con la Junta, ¿no es cierto?, que es una termoeléctrica, se adoce a un sistema que vaya hasta Lago Higgins, Villa O'Higgins, donde tenemos sistemas de generación hidráulica, tal como en Aysén, donde también tenemos generación eólica aquí en Coyhaique asociada a una termoeléctrica. En Chile Chico tenemos una termoeléctrica que está trabajando y hay 2 centrales o generadores eólicos de la empresa privada Cerro Bayo que están parados en estos momentos. Ojo que 350 millones fueron contribución del gobierno regional para la instalación de eso, por lo tanto también hay un aporte del Estado ahí. Entonces, tenemos que trabajar esto y hay mucho que hacer con respecto a mejorar las condiciones. No estoy de acuerdo lo que se hizo en Temuco, que fue de un día para otro en que se suspendieron, ¿no es cierto?, las condiciones y se le obligó a la gente a no utilizar la leña. Nosotros tenemos que hacer un trabajo gradual, tal vez sectorizado, para ir disminuyendo en forma proporcional la contaminación ambiental que tenemos, pero sí tenemos que avanzar en superar este tema. Perfecto, muchas gracias. En honor al tiempo, sí, le queda Su su cierre muy breve. Lo menos posible. Mira, en realidad es un tema gravísimo, un tema sin duda de salud pública y ojo, estamos midiendo solamente en Coyhaique. Logramos a través de nuestras presiones, te fijas, en el Ministerio de Medio Ambiente, que van a instalar 2 medidas de estaciones de monitoreo, una para Puerto Aysén y otra para Cochrane. Y yo te aseguro que Cochrane va a batir todavía los récords más grandes que los que tiene Coyhaique. Y los niveles de contaminación sobre las normas al año pasado fueron 171 días. Eso significa prácticamente la mitad del año. Perfecto. Sí, no, este año, como digo, fueron condiciones muy excepcionales, pero es un tema que evidentemente tenemos que asumirlo y enfrentarlo porque, como bien dice Eduardo, está afectando la calidad de vida de nuestra gente. Perfecto, muchas gracias. Yo sé que son temas que dan para conversación larga, lamentablemente se nos pasó la hora, y les voy a pedir... Tenemos la energía más sucia del país, tenemos aquí una termoeléctrica, ¿no es cierto?, que nadie la controla, nadie dice nada al respecto. Entonces aquí, no sé, si falta voluntad, no hay una política, no se hace el trabajo eficientemente o faltan recursos realmente. Mire, y ahí está el famoso subsidio por eléctrico. favor, ambos, por favor. Subsidio eléctrico. Hay programas que vienen después de este. Sí, Hay que después darle hacemos. continuidad. Muchas gracias. Les voy a dar 15 segundos a cada uno para que conversen con sus electores para el próximo 19 de noviembre. Pero 15 segundos. Candidato Cruz, comenzamos con usted. Conmigo, gracias. Ya hablamos del sistema interconectado regional, creo que es una tremenda, muy buena alternativa, pero me quiero enfocar a un tema que es tremendamente importante para la salud de nuestra región. Nosotros tenemos que fortalecer el sistema de emergencia regional. El sistema de emergencia regional hoy día adolece de muchos elementos, pero lo que más necesita la gente de la Junta, de Villa O'Higgins, de Cochrane, de mismo Coyhaique, que tengamos un sistema de urgencia oportuno, un sistema de urgencia eficaz, un sistema de urgencia que sea expedito. Porque me tocó presenciar cómo una mujer de 90 años se accidentó en la Junta y no pudimos hacerle un escáner en la posta de la Junta porque no lo había. Tuvo que trasladarse por tierra 5 horas para llegar a hacerse el escáner y tener un escáner que te dé tranquilidad al sistema. Lo que tenemos que hacer hoy día, fortalecer el sistema de urgencia con escáner, ojalá en todos los hospitales de nuestra región. Muchas gracias, doctor. Diputado Sandoval. Nuestro llamado es básicamente a la gente, un acto de mucha confianza, vienen tiempos distintos para gestionar en nuestro país, en nuestra región. Tenemos grandes desafíos, tenemos grandes tareas. Yo creo que también nosotros, los parlamentarios que asumen en este tema, tenemos que asumir también esa responsabilidad. Yo creo que falta ese trabajo colegiado, falta formar este concepto de región donde todos estemos empujando. Vamos a ser 5 parlamentarios, van a ser 10 alcaldes, 14 consejeros regionales, un grupo súper reducido como a ponernos de acuerdo. La mayoría de los candidatos, si hay algo en común es que tenemos un diagnóstico súper claro de cuáles son los problemas. Lo que nos falta ahora es ponernos a trabajar sobre las soluciones en un trabajo colegiado. Ese es mi compromiso, ese es mi trabajo. Vienen tiempos mejores para nuestra región, vienen tiempos mejores para nuestro país. Tenemos un grupo de candidatos en el Consejo Regional.
un gran candidato a diputado, Néstor Mera también, que va a hacer un gran trabajo para formar una gran dupla y fundamentalmente un gran equipo. Nuestra región necesita respuestas distintas, necesita hacer un giro sustantivo en el modelo, en el esquema en el cual se ha desarrollado la región, y no nos cabe la menor duda que en esos desafíos vamos a contar con nuestras comunidades y particularmente con nuestros compromisos. Muchísimas gracias, candidato Chávez. Brevemente, por favor. Yo tomé el tiempo de cada uno, así que me corresponde el doble, dijo, porque hablaron mucho más que mí. Bueno, yo represento la nueva forma que quiero impulsar de hacer política. Yo los invito, por ejemplo, a crear y a creer en que es posible cambiar las cosas cuando uno las hace con cariño. Y en este caso yo estoy impulsando una nueva forma de hacer política, como señalé, en el sentido de invitarlos a colegislar. Generalmente hemos visto a la gente durante años en política, buenas o malas, eso será la opinión de cada uno, ¿no es cierto?, que legisla de acuerdo a las órdenes de partido y algunos pocos, ¿no es cierto?, sin conocimiento de causa. Nosotros queremos legislar con las ideas de la gente. Queremos cambiar la forma. Creo que esta es la forma del futuro, como se va a hacer política. Y creo en una mirada que podemos cambiar las cosas desde la región. Hay mucha gente que piensa que desde el norte... No, yo creo que desde la región podemos realizar esto, y en la medida en que tengamos consenso y haya serendipia al respecto, vamos a poder pensar todos juntos en que sí podemos darle una pensión digna a la gente acá, porque ellos no pueden esperar. El resto aún podemos esperar y luchar por un sueldo regionalizado o un sueldo con asignación de zona, como lo mencionaba anteriormente, pero las pensiones no pueden esperar para nuestros ancianos. Perfecto, muchísimas gracias. Yo por mi parte me despido, por supuesto agradecerles a los tres que nos hayan acompañado en esta ocasión, desearles el mayor de los éxitos en las próximas elecciones y por supuesto agradecer la sintonía que nos entregaron durante estos 4 programas que realizamos de Truco Político en Debate, que llevamos a ustedes a través de Radio Coyhaique y por supuesto a través de Canal 441 Roco Televisión. Muchas gracias por su sintonía. Radio Coyhaique, Canal 4 presentaron. Se la temperatura del paso. Hey.